La base de datos de Access puede ayudarte a almacenar y hacer un seguimiento de cualquier tipo de información, como inventarios, contactos o procesos empresariales. Veamos las rutas que puedes tomar para crear una base de datos del escritorio de Access, agregar datos a ella y obtener información. Nos vamos a inicio y ejecutamos el programa. Le damos clic en base de datos del escritorio en blanco y le nombramos el archivo. En este caso se llamará preescolar, ya que la base será de un kinder. Le damos clic en crear y nos arroja la primera tabla. Clic derecho, vista diseño y nombramos nuestra tabla. Esta se va a llamar datos generales. Aceptamos y comenzamos a introducir los datos en el campo como en un libro de Excel. Vamos a quitar la clave principal y comenzamos con el primer dato, sería nombre del alumno. En tipo de datos sería texto corto, tamaño del campo, 25 caracteres, edad. De igual manera texto corto y tamaño del campo, solo un carácter, ya que los niños de preescolar tienen solo entre 3 y 5 años. Posteriormente podemos poner dirección, texto corto y tamaño del campo, 25 caracteres. Y para finalizar, número de control, esa será nuestra clave principal. Tipo de datos, texto corto y tamaño del campo, 4 caracteres. Cerramos nuestra tabla, pero no sin antes ponerle la clave principal. Cerramos, guardamos cambios y posteriormente creamos un formulario. Damos clic en asistente para formulario y elegimos los campos disponibles, todos. Siguiente, y la distribución va a ser en columnas. Continuamos y el título de este formulario será formulario 1. Finalizamos y para ejemplificar mejor cerramos el formulario y nos vamos a tablas y empezamos a introducir los datos. Pudimos observar que no validó el dato porque era demasiado largo y nosotros solo elegimos 4 caracteres. Con esos datos será más que suficiente para ejemplificar cómo queda una base de datos. Cerramos y guardamos cambios. Posteriormente le damos clic en crear, asistente para consulta. Aceptamos y elegimos los campos disponibles. Vamos a elegir todos de nuevo. Siguiente. Y le damos un título a nuestra consulta. Esta se va a llamar consulta 1. Finalizamos y vemos que nos arrojaron la consulta, los nombres, la edad, la dirección y el número de control. Cerramos y para continuar creamos un informe. Vamos a elegir los campos disponibles, solo el nombre del alumno y el número de control. Continuamos. La prioridad 1 se la asigna. Va a salir en este caso primero el nombre del alumno y posteriormente el número de control. Continuamos y la distribución va a ser tabular o en columnas.
El título se llamará Informe 1 y finalizamos. Podemos observar cómo nos arrojó solo lo solicitado, el nombre del alumno y el número de control. Cerramos el informe y para finalizar vamos a crear un menú principal dándole clic en formulario en blanco. Vamos a asignar un título. Menú principal. Le damos clic en logotipo y vamos a agregar una imagen. Es importante el diseño de tu base de datos. Posteriormente vamos a introducir botones. Estos nos permitirán abrir acciones, por ejemplo, las operaciones con formularios. Abrimos un formulario, le damos siguiente, siguiente. Elegimos abrir el formulario y mostrar todos los registros, siguiente. Y elegimos texto y el título de nuestro botón será formulario. Sabiendo que ese botón ejecuta el formulario, le damos en siguiente y finalizamos. Agregamos otro botón y de la misma manera configuramos operaciones con informes, abrir informe, siguiente, siguiente, texto, ese botón se llamará informe. Siguiente, finalizamos. Y un tercer botón, otras, ese nos abrirá las consultas. Siguiente, continuamos y elegimos otra vez el texto. Va a ser consulta. También se pueden elegir imágenes. Nosotros en este caso solo elegimos texto. Continuamos y finalizamos. Vamos a abrir un cuarto botón que cerrará toda la aplicación. Nos vamos a aplicación, salir de la aplicación. Le ponemos como título de texto, cerrar. Siguiente y finalizamos. Ya tenemos nuestro menú principal. Lo podemos modificar, no sé, con otro tipo de fuente, otro color. Eso ya depende de la creatividad del de la base de datos. Vamos a cerrar nuestro formulario. Guardamos cambios y nos vamos al nombre del formulario, le vamos a poner menú principal. Aceptamos y nos vamos a formularios. Le vamos a dar en vista diseño y vamos a agregar un último botón para ejemplificar cómo funciona el menú principal. Ese botón va a cerrar el formulario. En texto va a decir cerrar formulario, siguiente y finalizamos. Cerramos nuestro formulario, guardamos cambios y ahora sí nos vamos a archivo, opciones, base de datos actual, mostrar el formulario, elegimos menú principal y desactivamos la opción mostrar el panel de navegación. Aceptamos. Y ahora buscamos nuestra base de datos. Vemos que ya tenemos nuestro menú principal. Por ejemplo, si queremos abrir formulario, le damos clic y ya nos arrojó el formulario. Podemos buscar los diferentes datos y para regresar al menú principal le damos cerrar formulario y volvemos al menú principal. Bueno, eso es todo. Así es como se hace una base de datos de manera simple. Para finalizar, cerramos. Gracias.